Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Este es su programa Conectando Emociones, en una transmisión más a través de Facebook UPAP Rectoría. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @UPAPoficial y en nuestro canal de YouTube como UPAP TV. Estarán en compañía de su servidora Tamara y mi compañera Sarjay. Como verán, tenemos la presencia de un invitado muy especial, el sexólogo Emerson, quien más adelante nos hablará sobre temas importantes acerca de la sexualidad. Bienvenido. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Igualmente. Es un privilegio tenerlo aquí como invitado especial. Así es. Y queridos amigos, sinceramente esta entrevista se va a poner muy buena. Esperemos aclararles muchas dudas. Y pues bien, comencemos. Bien, para hablar de sexualidad me gustaría que usted, sexólogo, nos hiciera la diferencia que se encuentran entre dos conceptos muy importantes, porque coloquialmente solemos usar de manera igual dos de los conceptos que es sexología y sexualidad. ¿Nos podría decir cuál es la diferencia y a qué se le llamaría sexualidad y a qué se le llamaría sexología? Claro que sí. Mira, la sexualidad es todo aquel conjunto de constructos sociales y de elementos psicológicos que se articulan pues precisamente a partir de la capacidad que tenemos los seres humanos pues para poder disfrutar ciertos placeres que nosotros determinamos como eróticos. Y hablo que es un concepto biopsicosocial. ¿Por qué? Porque la sexualidad obviamente tiene una parte biológica, es decir, el cuerpo es una condición necesaria pero no restrictiva en el hecho de que nosotros interactuamos para la reproducción, pero también para otros disfrutes con otros cuerpos. Pero además también, pues la sexualidad ha sido uno de los elementos muy importantes a partir de la cual se han generado muchos constructos sociales y culturales, pues en relación, por ejemplo, con el uso del cuerpo, los placeres, también está entretejido en algunos casos los valores, la ética, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la sexualidad. Ahora, eso es una experiencia humana que todos la vivimos desde el principio, desde que nacemos y cuando se acaba, pues cuando precisamente nos morimos. Y ahora, la sexología es una disciplina que se encarga precisamente de estudiar la sexualidad desde un marco de comprensión multifactorial, es decir, no nada más se centra en el estudio de la sexualidad desde el punto de vista biológico, sino también se estudia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista antropológico, cultural, incluso filosófico y artístico. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es una ciencia, porque obviamente es un campo de estudio que tiene una metodología, que tiene ciertos instrumentos y también genera cierta tecnología de aplicación para la mejora de la vida humana, que es sobre todo multidisciplinaria, es decir, que son varias disciplinas las cuales confluyen para el estudio y el quehacer de la sexología. Entonces, cuando hablamos de sexología, estamos hablando de la disciplina que tiene precisamente como objeto de estudio amplio espacio del conocimiento y del saber que es precisamente la sexualidad. Ok. El sexólogo nos comentaba en una de sus cátedras que somos habitados por la sexualidad, ¿no? Sin embargo, ha sido restringida y está actualmente administrada, ¿no? Claro, todo el mundo piensa que la sexualidad vive como en un proceso de represión, pero más bien yo y algunos otros colegas somos de la idea de que que en realidad la sexualidad no es tanto que esté reprimida, sino que está administrada. Es decir, que hay un proceso a partir de la cual se permiten y se prohíben ciertas cosas respecto de la sexualidad, en relación pues con los contextos, con las situaciones, con los momentos determinados, por ejemplo. O sea, uno puede hablar de sexualidad, claro que podemos hablar de sexualidad, pero no la podemos hablar de la misma manera
frente al médico cirujano, frente al psicoanalista, frente al sacerdote o frente a mamá y papá, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, tengamos una censura general en relación con hablar de la sexualidad, de los placeres, del sexo, etcétera, sino que más bien hay lugares donde esto se permite de una manera, pero no se permite de otra, ¿no? Lo importante, porque es fundamental como ver esto, porque básicamente estas estrategias de administración tienen que ver con la reproducción de un sistema sociocultural que, a partir de decir qué se puede y qué no se puede, no solamente va configurando, por ejemplo, las sexualidades sociales, sino esto al mismo tiempo también va armando, pues, las sexualidades individuales, ¿no? Claro. O sea, el que, por ejemplo, una persona solamente pueda vivir, no sé, una atracción sexual por el mismo género, pero restringida a un solo espacio, ¿no? No sé, el antro gay, ¿no? Sí, Pero sí. si lo habla en su trabajo, entonces ya no está bien visto y ahí sí está censurado. Y vamos, esto es un ejemplo como muy forzado, ¿no? Pero así en relación con muchas cosas. Ustedes como mujeres pueden hablar de sus sexualidades de cierta manera, y eso, al estarle hablando, las van construyendo y al mismo tiempo también pueden ir reproduciendo algunos constructos de la sexualidad femenina que pueden ser favorecedores, pero también otros constructos de la sexualidad femenina que pueden ser, pues, altamente costosos, por ejemplo, en relación con el disfrute, con la libertad, con la independencia, con el placer, etcétera, ¿no? Sí, y de alguna manera nosotros nos vamos adaptando porque tal vez algo nos satisface o nos favorece, pero en el contexto en el que nos encontramos no nos sentimos bien porque sabemos que no es parte de su forma de vida, que no es parte de sus creencias o etcétera, ¿no? Porque luego estamos hablando de sexualidad y como que ya ponen etiquetas, ¿no? Como que, ay, y como es cierto, no tiene razón, a veces no podemos hablar de sexualidad con muchas personas, como por decir, pues no vas a ir a contarle no sé, al padre lo que tú sientes, ¿va? Uh-huh. A veces hay que buscar a las personas que realmente nos sepan escuchar y sepamos hablar de estos temas. Ya que mencionábamos puntos de psicología, una relación mutua que tenga la sexualidad con la psicología. Bueno, obvio que la sexualidad está muy ligada con la sexología, porque y la psicología sobre todo. ¿Por qué? Porque precisamente la sexualidad es algo que nosotros vivimos, o sea, no podemos estar distanciados de la experiencia de la sexualidad, y por lo tanto la sexualidad es un lugar que es bien interesante, ¿no? Donde nos influye. O sea, la sexualidad nos influye en ciertos pensamientos, ideas, comportamientos, etcétera, pero al mismo tiempo muchas cosas que pensamos, que sentimos, que hacemos, impactan también en la construcción, no solamente de nuestra sexualidad personal, o sea, esta sexualidad individual, sino también de todas estas sexualidades colectivas, ¿no? Entonces, el trabajo que hace la psicología como campo de estudio y como campo de intervención, pues da una gran aportación precisamente para el análisis, y si en algún momento se requiere, para el redireccionamiento, pues, de tanto estas sexualidades personales como las sexualidades psicosocialmente hablando o sociales, ¿no? Incluso. Súper interesante, pero es momento de ir a un corte institucional y ya volvemos. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. El virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, es un tipo de virus que ataca el sistema inmunológico y las defensas del cuerpo humano, destruyendo algunas células de la sangre. La vía de transmisión se origina al mantener relaciones sexuales sin el uso de preservativos con una persona infectada por transfusión sanguínea, intercambio de agujas, jeringuillas u otros instrumentos contaminados, y de forma materno-infantil. Una mujer portadora puede transmitir al bebé el virus durante el embarazo, el parto o la lactancia. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es una enfermedad grave que representa la etapa avanzada de la infección por el virus de VIH. La sífilis es una infección de transmisión sexual sistémica y crónica que puede contraerse durante las relaciones sexuales. Se manifiesta por llagas que se pueden encontrar en el pene, recto, boca o vagina,
y erupciones en las palmas de las manos y las plantas de los pies. El virus del herpes es una infección común que permanece en el organismo de por vida. Se clasifica en 2 tipos. El primero se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa llagas en la misma o su alrededor. El segundo tipo, conocido como herpes genital, se transmite por vía sexual y provoca infecciones en la zona genital o anal, donde se manifiestan vesículas y úlceras. El herpes puede causar síntomas leves o bien ser asintomático. Por ello, en diversas ocasiones pasa desapercibido. Y recuerda siempre cuidar tu salud. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. Ya estamos de regreso con esta entrevista, es súper interesante, pero ahora les quiero mencionar, mis queridos amigos, o le quiero preguntar a ustedes que nada, que si nos puede dar la diferencia entre sexo y coito, porque nosotros normalmente mencionamos, pues vamos a tener sexo, ¿no? Pero no sabemos realmente cuál es la definición de este término. Ok, esta es una muy buena pregunta, porque cuando usamos el lenguaje no nos damos cuenta que también estamos ayudando a configurar ciertas realidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita, la diferencia entre el sexo y coito, que son como luego términos que se usan indiscriminadamente como si fueran sinónimos, es que el sexo habla de las características biológicas, genéticamente heredadas, que nos colocan a los seres humanos en un punto de un continuo donde se encuentran, en cuyos polos de este continuo, hay 2 individuos que son reproductivamente complementarios. ¿A qué me refiero con esto? Son estas características biológicas que nos permiten ser seres que pueden favorecer una reproducción de tipo, con la unión de los gametos, pero además que no solamente existen las posibilidades, por ejemplo, del macho y de la hembra, sino que estos son solamente parte de un continuo de opciones o de realidades, donde, por ejemplo, hay personas que nacen con cierta configuración biológica de macho, pero alguna alteración en los órganos sexuales pélvicos internos no favorece pues precisamente la capacidad reproductiva, ¿no? Pero también hay otras personas que conforme vamos avanzando en el continuo ya no tan fácilmente sus características incluso físicas, orgánicas, los colocan pues como en lo que nosotros concebimos que es el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer. Ahora, no es lo mismo que el coito, ¿no? Que el coito es básicamente toda actividad que tiene que ver con un intercambio erótico donde existe una penetración. Además, ahí está, ¿no? Mucha gente piensa que el coito nada más se trata de la penetración del pene en la vagina, y no es así. O sea, llevamos coito pues a actividades que tienen que ver con la penetración. Es decir, puede haber coito pene boca, puede haber coito pene ano, puede haber coito pene vagina, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué decía yo? Esto, o sea, este uso de repente revuelto de palabras, de pronto también tiene un efecto secundario, un efecto colateral, ¿no? Cuando no usamos las palabras tal y como fueron construidas para nombrar lo que se supone que buscaban nombrar, entonces de alguna forma podemos estar transmitiendo ahí otros significados implícitos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando se piensa que coito nada más tiene que ver con coito, la penetración del pene en el introito vaginal y por lo tanto en la vagina, pues estamos hablando que tal vez esa sea la única posibilidad cuando no lo es, ¿no? Ni siquiera hablando, por ejemplo, de otras opciones sexuales, ¿no? Sino hablando incluso dentro de una misma pareja heterosexual, ¿no? Claro. Y lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos y decimos que el sexo es equivalente al coito, pues incluso, por ejemplo, estamos hasta transmitiendo el mensaje que todos por el hecho de tener órganos sexuales pélvicos internos y externos que nos identifiquen como machos o como hembras, hasta a fuerzas tengamos que ejercer la sexualidad, cuando esto no es así, ¿no? Hay personas
personas con una opción, por ejemplo, que se llama sexualidad y que están muy cómodas con el no ejercicio de su sexualidad, y no es porque porque tengan algún trastorno, porque tengan algún problema, algún trauma, no, nada, simplemente es una opción más, así como hay personas que sí van a querer y van a tener deseos sexuales, hay otras personas que al menos sus deseos sexuales no los van a buscar expresar a través de la actividad erótica en el intercambio con los cuerpos con alguien más, ¿no? Entonces, o sea, esto, hablar las cosas y de pronto también tener como cierto análisis de dónde vienen las palabras que usamos en relación con la sexualidad, de pronto nos permite descubrir no solo ciertos marcos de referencia, sino también ciertos elementos que podemos estar transmitiendo y retransmitiendo, incluso sin percatarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tipo de educación sexual que es una educación sexual inconsciente, que es la que hacemos todos los días a través de nuestros comportamientos con la sexualidad en relación, por ejemplo, con los otros, ¿no? Cuando le permitimos o le admitimos a alguien más ciertas conductas sexuales, sí estamos educando sexualmente, porque estamos construyendo una sexualidad. El problema es que no sabemos qué es lo que estamos transmitiendo y qué es lo que estamos construyendo, porque no nos detenemos a ver, es como hacer un movimiento a ciegas, ¿no? Mencionaba algo muy importante acerca de la práctica sexual. Mucha gente cree que el hecho de no tener ese apetito por la excitación sexual o por la actividad se espantaba porque decía, no, es que algo me pasa que no tengo esa hambre, ¿no? De practicarlo, de hacerlo. Entonces, pues no, acaba de aclararlo que no, es parte de la vida el no querer hacerlo, ¿no? Entonces es muy bueno que vayamos aclarando y pongan mucha atención a todo esto que el sexólogo nos va ofreciendo. Porque incluso quien tiene deseos, quien tiene siempre ganas, ¿no? Exactamente. O sea, también hay a veces estas situaciones, ¿no? O sea, cuando no se presenta, pero a veces cuando no se presenta incluso de manera esporádica, ¿no? Ya no ando, yo antes tenía como mucha actividad sexual y ahora pues como que ya no tengo deseos, entonces no estaré mal, etcétera, como si hubiera una especie de imperativo, o sea, si vemos en el lenguaje, ¿no? Como un imperativo de yo tengo que ser una máquina sexual que además esté funcionando constantemente. Y digo, pues ¿cuándo es constante? Pues todo, ¿no? Todos los deseos humanos, ahora sí, hasta incluso esta que tú igualabas con ciertas actividades básicas como el hambre, o sea, ¿cuándo tenemos hambre? ¿Cuándo tenemos hambre de la misma forma? ¿Cuándo tenemos siempre hambre? Pues no, o sea, siempre hay como una variabilidad, ¿no? Exactamente. Bien, ahora nos puede decir qué es la sexualidad en el adulto joven. Bueno, más bien la sexualidad en el adulto joven, estamos hablando de un campo amplísimo que es bien interesante porque pareciera que de pronto, sobre todo en algunos espacios, se acota como que la intervención, el conocimiento, la educación en la sexualidad tiene que ser como para determinados campos, es decir, para, por ejemplo, los adolescentes o para los adultos mayores, es decir, las personas añosas, y digo, claro, tiene que ver como con ciertas finalidades pragmáticas, ¿no? Es decir, esto está ligado pues a ciertos proyectos para la prevención de ciertas situaciones que se están presentando pues no sé, a nivel colectivo en un país, etcétera. Sin embargo, también es muy importante que pensemos, por ejemplo, nosotros que somos adultos, que somos adultos jóvenes, que también de pronto hay que hacer una revisada a la sexualidad, porque no por el hecho de ser, podríamos decir, la población que tiene cierta actividad sexual y todo, y como que ya está hasta dado por hecho de que pues, a los 20 hasta los 40 pues es como común, o sea, el ejercicio de la sexualidad, que no hubiera problemáticas, por ejemplo, o que no hubiera situaciones que haya que revisar. Incluso yo les podría decir, no se habla como de que hay una sexualidad en el adulto joven, o sea, en ese sentido, pero la mayoría de los libros de sexología son, o sea,
son temas, cada capítulo son temas que en realidad están enfocados pues en la sexualidad de los adultos jóvenes, ¿no? Sí. O sea, en estas sexualidades así como de qué onda con las prácticas sexuales, qué onda con las preferencias sexuales, qué onda con las atracciones sexuales, qué onda con las variantes de la sexualidad, o sea, que es precisamente donde nosotros estamos como muy insertos porque estamos en una etapa donde es como dado por hecho que tenemos que tener una vida sexual, ¿no? Nada más que la pregunta es, nos hemos preguntado desde dónde viene, cómo la ejercemos y obviamente cómo la estamos llevando a cabo, porque pues, el ser joven, por ejemplo, no nos garantiza nada, ¿no? Exactamente. Así es, bueno, qué interesante, pero es momento de que vayamos a ver una cápsula y les quiero recordar que nos pueden seguir en Facebook, en página oficial como UPAP Rectoría, Twitter como @UPAP Oficial. Ya volvemos. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. La clamidia es una infección de transmisión sexual que puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Puede contraerse durante las relaciones sexuales con una persona infectada, en áreas como el cuello del útero, la uretra, el recto o la garganta. También de forma materno-infantil. Puede transmitirse al bebé durante el parto. Sus síntomas comunes son flujo vaginal anormal, sensación de ardor al orinar, dolor durante el coito, secreción del pene o dolor e inflamación en uno o ambos testículos. La gonorrea es una infección que afecta especialmente a los adolescentes y personas entre 20 y 30 años. Se propaga mediante las relaciones sexuales, vaginales, orales y anales. La bacteria se encuentra en el esperma, el líquido preeyaculatorio y las secreciones vaginales. Infecta el cuello uterino, recto, uretra y garganta. Sus síntomas son dolor o sensación de ardor al orinar, sangrado entre periodos menstruales, flujo vaginal anormal y secreción amarilla, blanca o verde en el pene. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. Por lo general es inofensivo y desaparece espontáneamente. Algunos tipos pueden provocar verrugas o la aparición de cáncer. Existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano y alrededor de 40 de ellos pueden infectar el área genital, así como boca y garganta. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. Ya estamos de vuelta en Conectando Emociones. Recapitulando sobre el bloque anterior, nos mencionaba el sexólogo acerca de la edad para la vida sexual. Verlo desde el punto en el que llega una edad, 18, 19 años, y tú no has tenido alguna práctica sexual, te sientes de alguna manera cohibido porque dentro de tu comunidad hacen seguir ese patrón de que no, ya te quedaste, ¿no? Ya no vas a tener, te vas a quedar solo y todo eso implica en esto de querer hacer las cosas ya obligatoriamente y no porque nos nace, no por ese deseo de querer hacerlo, de tener esa actividad sexual, ¿no? Porque eso es lo que hace que también no lo disfrutemos como debe de ser y no lleguemos al placer, ¿no? Sí, además como, bueno, o sea, puedes no tener actividad coital, intercambios eróticos, pero de que tienes vida sexual la tienes. Es decir, desde el solo hecho de que tú tienes un contacto con tus propios deseos, fantasías, placeres, disfrutes, etcétera, eso también es parte de una vida sexual, ¿no? Entonces, eso de que, por ejemplo, hay una edad para vivir y ejercer la sexualidad, pues es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, la sexualidad empieza desde que somos niños, ¿no? O sea, obviamente con las características muy diferentes, pues de la sexualidad de la infancia, y conforme se van desarrollando, las sexualidades humanas van adquiriendo pues nuevas capacidades, nuevos contenidos, etcétera, pero la sexualidad inicia, incluso hay estudios desde que ahí inician hasta desde la vida uterina, ¿no? O sea, hay rasgos de lo que se llama excitación sexual tanto en los fetos masculinos como los fetos femeninos. O sea, los niños pueden tener pequeñas erecciones dentro del vientre de la mamá, y también se han encontrado algunas
situaciones similares pues en el área de la vulva de los fetos femeninos, ¿no? O sea, desde ahí ya estamos teniendo al menos una actividad corporal que pues está relacionada con la parte sexual. O sea, que esto tenga que ver con la construcción de un erotismo, con deseos más complejos, pues no, es como todo desarrollo psicológico humano, por ejemplo, pues empiezas como desde puntos muy, muy elementales y poco a poco nosotros vamos dando saltos ahora sí cuánticos hasta pues que llegamos a ser los seres humanos tan complejos que somos, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las sexualidades, ¿no? Entonces pues siempre estamos teniendo una vida sexual, ¿no? O sea, vida coital, pues sí, ¿no? A veces incluso hay gente que tiene vidas penetrativas, pero que no tiene vidas sexuales, ¿no? Porque no la disfruta, porque no le satisface, porque de repente no cumple algunas fantasías, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como un tema bastante complejo, ¿no? Pero lo importante es que cada quien se aproxime al conocimiento de su propia sexualidad. Ya de los otros, ya que, ¿no? Eso ya es como chisme, ¿no? Pero por lo menos, o sea, con aproximarte a tu propia sexualidad, eso hace algo muy importante, que es que te empoderas, ¿no? Te haces cargo de ella, te haces, y sobre todo, la diriges hacia donde quieras dirigirla. Bueno, ahora la pregunta es, ¿en la adolescencia se da la orientación sexual o desde dónde? Bueno, nosotros estamos siendo educados en la sexualidad desde que tenemos contacto social con las personas. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de educación sexual, es decir, hay dos tipos de transmisión de contenidos sexuales, que es una que es la informal y otra que es la formal. Ahora, la informal es esta que todos vivimos, pues con el hecho de las prácticas cotidianas, ¿no? Cuando le dicen a una niña, tú solo vas a jugar con Barbies, o las niñas bonitas se quedan calladas y no son entrometidas, o de repente cuando a una niña le dicen no te mires el cuerpo, no hables de esas cosas, y lo mismo ocurre, por ejemplo, para los varones. Entonces ya hay una educación de la sexualidad, es lo que les decía. Lo problemático de esto es que no sabemos qué estamos educando y cómo lo estamos educando y cuál es el producto final que estamos teniendo. Ahora, hay educaciones formales de la sexualidad que tienen que ver con una educación que, aparte de tener cierta metodología y ciertas estrategias, también implica acceder al conocimiento científico, es decir, a todas estas investigaciones que se hacen desde distintos campos del conocimiento para poderlos transmitir en vías, pues, de que esto sirva como elementos para que la gente tome decisiones para poder vivir su sexualidad, pues, de una manera más satisfactoria. Ahora, esto, pues, es un proceso que muy pocas veces se da, ¿no? Incluso en algunos escenarios donde aparentemente se da formación en la sexualidad, pues lo que vemos es que se reproduce solamente una parte, ¿no? Y a veces ni siquiera actualizada, ¿no? Que es precisamente la parte biológica. Pero de la sexualidad no solamente son las cuestiones reproductivas lo que se puede aprender, ¿no? Lo que se puede formar, lo que se puede transmitir. Estamos hablando que en la sexualidad hay creencias, hay afectos, hay de alguna manera también procesos de aculturación y procesos de impacto en la cultura. Hay política, hay trascendentalismo también, o sea, hay en la sexualidad pues se juegan también muchas cuestiones de qué quiero, cómo quiero y hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, esa parte difícilmente se ha integrado, por ejemplo, dentro de estos programas de formación, ¿no? Mucho por este mito de que la sexualidad está reprimida, ¿no? Pero sobre todo también porque de pronto a veces no hay gente que esté correctamente capacitada para hacerlo, ¿no? O sea, vamos, se lo avientan el paquete a los docentes de primaria, de secundaria o de prepa, que no digo que no hayan tenido una formación importante, pero no en el campo de la sexualidad, ¿no? O sea, no en estrategias, en metodología, en análisis, o sea, en todo esto que de pronto algo tan complejo pues requiere, ¿no? O sea, vamos, dar una clase de matemáticas no es lo mismo que transmitir contenidos en sexualidad, ¿no?
Así es. Tocaba un punto muy importante que me gustaría relacionar con un documental que miraba acerca del orgasmo del hombre, en donde nos mencionaba que un hombre hasta los 40 años descubrió esa chispa del orgasmo, ¿no? Donde hizo la mezcla perfecta del enamoramiento con el erotismo de la persona, ¿no? Entonces ahí se relaciona mucho de lo que hablábamos acerca de los olones de la sexualidad, ¿no? Ese olón del erotismo con el olón de la afectividad, ¿no? Claro, y esto es precisamente como conocer que, por ejemplo, en la sexualidad no nada más está el acto mecánico biológico, sino que también se juega el erotismo, o sea, todos estos constructos, todas estas experiencias placenteras, se juegan también las cuestiones afectivas. De pronto, pues nos ayuda como a saber que no nada más pues hay que aprender cómo tener una buena función fisiológica sexual, sino que tenemos que investigar o revisar más cosas en uno mismo y también en otras fuentes, ¿no? Pues, ¿qué pasa ahí? Que muchas veces, o sea, hay un montón de mitos, ¿no? Por ejemplo, en el placer masculino, que es equivalente al de la eyaculación, ¿no? Y no es así. En consulta yo he atendido muchísimos varones que son precisamente anorgásmicos y lo ocultan perfectamente porque todo el mundo cree que tener una eyaculación es equivalente a haber disfrutado sexualmente, ¿no? Y entonces no es así. Y ahí pues ahora sí ellos no tienen que hacer absolutamente ninguna actuación, o sea, merecedora del Oscar, porque hay algo físico que de pronto ha sido configurado socialmente como una evidencia de disfrute, pues que igual no lo puede ser tanto, ¿no? O sea, hay varones que dicen, sí, pues eyaculé, pero es exactamente como estornudar. Exacto. Entonces, ¿y por qué no lo disfrutan? Ahí entonces hay muchas más cosas de fondo que de pronto se exploran, se analizan, se revisan para ver pues precisamente que a veces es una fuente psicológica, a veces es una fuente educativa, a veces es una fuente social, ¿no? O sea, pero como haberse liberado primero como de ese mito de, pues eyaculé, quiere decir que lo disfruté, lleva pues precisamente a poder descubrir esto. Igual lo que yo necesitaba era un conecte de lo físico con lo afectivo, ¿no? O igual lo que yo necesito pues es dejar de trabajar tanto por angustiarme por cuestiones sociales y económicas para poder disfrutar mi vida, ergo mi vida sexual. Pero si no sabes que tu sexualidad va más allá de lo meramente orgánico, pues entonces te quedas engañado de ti mismo y engañado de ti misma, ¿no? Me parece muy interesante, sin embargo, hemos llegado al final del programa. Pero sí me gustaría recomendarles que vieran también el documental del que les mencionaba. Lo pueden encontrar en YouTube como El orgasmo de él. Bueno, y me gustaría agradecerle al sexólogo por su tiempo del día de hoy. Me gustaría que también nos compartiera en dónde lo podemos encontrar para más información. Bueno, a mí me pueden encontrar en el teléfono 2281-625-911. Ahí es el teléfono a partir del cual pues yo hago algunas citas si alguien requiere como una consultoría o una asesoría en relación con la sexualidad. Y de pronto también a través de ese teléfono, si de repente quieren, no sé, para algún evento, para para también pues, que se dé alguna conferencia o algo, pues nos podemos programar, no cobro siempre, ¿no? O sea, sí, en el sentido de quizás las asesorías individuales y personalizadas, sí, pero también, o sea, mucho del trabajo que uno tiene que hacer como profesional es precisamente transmitir en lo que uno puede beneficiar socialmente desde su propia disciplina, ¿no? Bueno, les quiero comentar que es un excelente sexólogo, aparte de que es nuestro catedrático, te aclara todas tus dudas, sinceramente yo lo recomiendo. Y bien, pues a lo mejor nos quedamos con muchas dudas, pero les quiero decir que este mes es el tema de la sexualidad, esténse muy pendientes porque tenemos muchas sorpresas y si quieren aclararles, si tienen alguna duda, no olviden escribirnos para podérselas aclarar. Y bien, recordarles también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook UPAP Rectoría, Twitter @UPAP Oficial y en nuestro canal de YouTube UPAP TV. Así que sin más preámbulos, démosle conclusión a este programa. Nos vemos en la próxima. Saludos. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire.